Trabajaremos con la lección 2.3, ecuaciones trigonométricas utilizando ángulos dobles. Y tenemos que, si en una ecuación trigonométrica aparece un término como el coseno del doble del ángulo, esta debe transformarse en una ecuación donde resulten solo términos con el ángulo θ. Significa que nada más tendríamos que tener el ángulo θ y no el doble del ángulo. Para realizar este proceso de pasar el doble del ángulo a nada más el ángulo θ, se utilizarán las identidades del ángulo doble del coseno. Estas dos identidades que más vamos a utilizar son estas. Coseno del doble del ángulo es igual a 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo menos 1, y también coseno del doble del ángulo es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo, que es menos el doble. Resolvemos nuestros primeros problemas. Resuelve las ecuaciones para el ángulo mayor o igual que 0 y menor que 360 grados. Nuestro ejercicio nos dice coseno del doble del ángulo más coseno del ángulo es igual a 0. Aquí tengo mis identidades. Lo primero que vamos a hacer es subrayar donde tenemos el doble del ángulo. O sea, identificar ese dato. Cuando ya lo tenemos identificado, vemos las identidades y vamos a tomar dependiendo de lo que tenemos en la otra expresión. Como está coseno, entonces la identidad que voy a tomar es aquella donde solo aparece coseno, que sería esta de aquí. Por lo tanto, esta no la tomaríamos. Entonces, en vez de poner coseno del doble del ángulo, vamos a colocar 2 veces coseno al cuadrado del ángulo menos 1. Quedándonos 2 veces coseno al cuadrado del ángulo menos 1, más esta expresión, coseno del ángulo igual a 0. Ahora lo ordeno. Para ordenarlo, vamos a dejar juntos los dos que tienen coseno, pero al inicio el que tiene elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 2 coseno al cuadrado del ángulo más coseno del ángulo, y ese término independiente pasa al final, igual a 0. Me queda una ecuación cuadrática. Entonces vamos a resolverlo con el método de las tijeras. Y nos quedaría 2 veces coseno del ángulo por otro coseno del ángulo, para que el coseno por coseno nos dé el cuadrado. Ahora busco dos números que multiplicados me den este número, y sería el 1. Multiplico en cruz. 2 por 1, 2. Y aquí hay un 1 por este 1, sería 1. Ahora efectúo una operación de manera que me dé un 1 que tengo aquí. Y la única operación que me daría un 1 si hago una resta. Pero como es positivo, entonces le vamos a poner el signo más al mayor de ellos y el signo menos a este para que se haga una resta. Nos quedaría a 2 le quito 1, me queda 1. Ahora, teniendo ya nuestros datos, colocamos los signos que lleva este ejercicio. Aquí estos dos números, este es menos, entonces este sería menos, este es más, este sería más. Quedándome la expresión que en vez de todo esto iría 2 coseno menos 1 multiplicado por coseno del ángulo. Aquí me faltó el ángulo, ya lo voy a corregir, más 1, esta expresión. Quedándonos de esta manera, y lo igualo a 0. Ahora, cada paréntesis lo vamos a igualar a este 0. Entonces, el primer paréntesis me quedaría 2 coseno del ángulo menos 1 igual a 0. Y despejo coseno. Coseno del ángulo es igual a 1 positivo, y este que estaba multiplicando pasa a dividir. Hago lo mismo con el segundo paréntesis. Coseno del ángulo más 1 igual a 0. Y despejo coseno del ángulo es igual a menos 1. Ahora que ya tenemos esta parte, lo que hacemos es buscar qué ángulo de coseno me da un medio. Entonces utilizamos la tabla. Coseno que nos dé un medio sería el de 60 grados. Colocamos entonces que esto va a ser para el ángulo θ igual a 60 grados.
Y el otro ángulo que también da 1/2 es el ángulo de 300. Entonces aquí también colocamos 300 grados. Ahora vamos a buscar que nos dé -1. El único que nos da -1 es el de 180 grados. Entonces este va a ser para el ángulo de 180 grados. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio va a ser que la igualdad se va a cumplir para un ángulo de 60 grados, de 180 grados y de 300 grados. Y tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Y ahora resolveremos el ejercicio B. Coseno del doble del ángulo más 3 veces seno del ángulo -2 es igual a 0. Si observas, ahora tengo coseno del doble del ángulo, pero en la expresión que sigue es seno del ángulo. Por lo tanto, ahora la identidad que vamos a utilizar es donde aparece seno del ángulo para que se iguale a esta expresión. Entonces sustituimos, en vez de todo esto colocamos esta expresión. 1 menos 2 veces seno del doble del ángulo y luego agrego esto, 3 seno del ángulo menos 2 igual a 0. Ahora voy a reducir términos semejantes. A este 1 le voy a quitar este 2 y me quedaría -1. Entonces voy a iniciar con este y por último vamos a colocar este término. Menos 2 seno al cuadrado del ángulo más 3 seno del ángulo. 1 menos 2 dijimos que es -1 igual a 0. Como no puede quedar negativa la expresión que está elevada al cuadrado, entonces voy a multiplicar todo por -1. Menos por menos da más 2 seno al cuadrado del ángulo, más por menos da menos 3 seno del ángulo y menos por menos da más 1 igual a 0. Utilizamos el método de la tijera para resolver la ecuación cuadrática y decimos 2 veces seno del ángulo por otro seno del ángulo y luego dos números que multiplicados me den 1 sería 1 y 1, multiplico en cruz, 2 por 1 es 2 y 1 por 1 es 1. Ahora veamos el signo que le vamos a colocar. Me tiene que dar un número 3 aquí, que sería este 3 de acá. Y lo único que me da 3 sería sumado, pero me tiene que dar negativo. Entonces le ponemos menos y menos para que baje el signo negativo. Y como este es negativo, este será negativo y este será negativo. Entonces, la expresión que vamos a utilizar sería abrir dos paréntesis y colocar esto, 2 seno del ángulo menos 1, que sería esta expresión, y luego este, seno del ángulo menos 1, y lo igualo a 0. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 cada paréntesis. Del primer paréntesis sería 2 seno del ángulo menos 1 y despejo seno. Seno del ángulo va a ser igual a 1 positivo, pasa al otro lado del igual, que sería igual a 0, y este pasaría a dividir. Quedándome seno del ángulo es igual a 1/2 y luego buscamos en la tabla. Ahora voy a hacer el segundo paréntesis, seno del ángulo menos 1 igual 0. Despejamos seno del ángulo y esto es igual a 1 positivo, como está negativo pasa al otro lado con signo más. Y ahora buscamos en la tabla el ángulo que al colocarlo aquí me dé 1/2. En la tabla tenemos que seno de 30 da 1/2 y el seno de 150 da 1/2. Entonces el ángulo que vamos a utilizar aquí va a ser para 30 grados y para 150 grados. Ahora veamos que nos dé 1. Seno de 90 grados da 1. Entonces sería el ángulo de 90 grados. Le vamos a dar vuelta a la tabla y vemos que no aparece otro 1. Por lo tanto, solo son esos tres ángulos. Por lo tanto, la respuesta sería que la igualdad se va a cumplir para un ángulo de 30 grados, 90 grados y 150 grados. Y nuestro siguiente ejercicio es coseno del doble del ángulo más seno del ángulo es igual a 0. Identificamos dónde está el doble del ángulo. Luego nos vamos a las identidades trigonométricas y vemos
que está en términos de seno del ángulo. Entonces vamos a tomar esta identidad. Sustituimos 1 menos 2 veces seno al cuadrado del ángulo en vez de esta expresión, más bajamos esta expresión y lo igualamos a 0. Ahora lo ordenamos: menos 2 seno al cuadrado del ángulo más seno del ángulo, y este pasaría con más 1, más porque aquí está el signo más, este menos es de este término, y lo igualo a 0. Como no puede quedar negativo, multiplicamos por menos 1, quedándonos 2 seno al cuadrado del ángulo, menos por más da menos seno del ángulo, y menos por más da menos 1 igual a 0. Menos por menos dio más aquí al inicio. Nos quedó una ecuación cuadrática y ahora la resolveremos. Quedándonos que 2 veces seno del ángulo por otro seno del ángulo, para que seno del ángulo con seno de ángulo me dé al cuadrado. Buscamos dos números que multiplicados den 1 y los únicos es 1 y 1. Multiplicamos en cruz y me quedaría 2 por 1, 2, y 1 por 1 nos da 1. Ahora nos tiene que dar un 1 de aquí al efectuar la operación matemática. Como queremos que nos dé un 1, tendría que ser una resta, y como es negativo, entonces va a tener que ser negativo aquí, por lo tanto el mayor le ponemos el signo menos y al otro le ponemos el signo más, menos 1. Pasaría el más hacia acá y el menos hacia acá. Ahora hacemos los dos paréntesis para nuestra ecuación cuadrática. Abrimos los dos paréntesis, igualamos a 0, y esto va en el primer paréntesis, más 1, y esta expresión en el segundo paréntesis. Ahora vamos a igualar a 0 cada paréntesis. Quedándonos 2 seno del ángulo más 1, sería el primer paréntesis, y el segundo, esto lo igualo a 0, y el segundo paréntesis seno del ángulo menos 1 igual a 0. Vamos a poner una división entre los dos. Aquí al despejar me quedaría seno del ángulo es igual a menos 1, y este pasaría a dividir. O sea que ahora trabajaré para los ángulos que nos dé como resultado menos 1/2. Y aquí sería seno del ángulo igual, ese está con signo más, menos pasaría con signo más 1. Le quitamos el signo. Ahora trabajaríamos con ángulos que nos dé 1 en seno. Veamos cuáles son esos ángulos. Los ángulos cuyo seno de ese ángulo nos da menos 1/2 sería nada más el de 210 y el de 330. Entonces aquí trabajaremos para los ángulos 210 grados y 330 grados, y que nos dé 1. Y para que nos dé un 1 sería el de 90 grados. Entonces aquí sería el de 90 grados. Por lo tanto, tendríamos que para esta ecuación, coseno de 2 veces el ángulo más seno del ángulo igual a 0, el ángulo que cumple esa igualdad sería el de 90 grados, 210 grados y 330 grados, ordenándolo de menor a mayor. Y tenemos el ejercicio de coseno del doble del ángulo más 4 coseno del ángulo es igual a menos 13. Ahora nuestra identidad tiene aquí, nuestra ecuación tiene aquí el doble del ángulo. Y el siguiente término está en términos de coseno, por lo tanto ocuparemos la que está todo en términos de coseno. Entonces sustituimos 2 veces coseno al cuadrado del ángulo menos 1, que sería toda esta expresión, más 4 coseno del ángulo es igual a menos 3. Ahora que ya tenemos la sustitución, lo que hacemos es igualar a 0, pasar este número a este lado del igual. 2 coseno al cuadrado del ángulo menos 1 más 4 coseno del ángulo más 3 igual a 0. Ahora reduzco los términos semejantes, este con este, quedándonos 2
coseno al cuadrado del ángulo más 4 coseno del ángulo menos 1 más 3 me da 1 más 2 igual a 0. Ahora utilizaríamos el método de las tijeras. Tomamos esta expresión como está elevada al cuadrado, ponemos 2 coseno del ángulo y otra vez coseno del ángulo. Dos números que multiplicados me den 2 sería 1 y 2. Por lo tanto, colocaríamos 1 y 2, o sea, 2 y 1, buscando de manera que nos dé el resultado que queremos. Multiplico en cruz, 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2. Necesito que me dé un 4, por lo tanto voy a tener que sumarlos. Y como el signo es positivo, le ponemos a los dos positivos. Entonces este sería más y más. ¿Cómo nos quedarían los paréntesis? Los paréntesis nos quedaría igualado a 0, 2 coseno del ángulo más 2. Y ahora coseno del ángulo más 1. Y ahí tengo los dos paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Igualar a 0 cada paréntesis. El primer paréntesis es 2 coseno del ángulo más 2 igual a 0. Y el segundo paréntesis es coseno del ángulo más 1 igual a 0. Despejamos coseno. Coseno del ángulo es igual. Aquí tengo un signo más, entonces pasaría con signo menos. Y este que está multiplicando pasaría a dividir. Quedándonos entonces coseno del ángulo 2 entre 2 es igual a 1. Y menos entre más sería menos 1. Veamos aquí. Coseno del ángulo es igual, pasaría al otro lado del igual, pasaría con menos 1. Entonces busquemos en la tabla que nos dé menos 1. Como en las dos expresiones nos dio menos 1, en la tabla el único ángulo que nos da menos 1 es el de 180 grados. Por lo tanto, nuestra respuesta de un solo va a ser que el ángulo debe valer 180 grados. Y aquí estaría resuelto ya el ejercicio de tu lección.